Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a la misericordia y a las riquezas del Creador de los cielos y de la tierra, por medio de nuestro amo y nuestro Rey, Jesucristo, a todo el que ha sido llamado y escogido. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Cristo Jesús para que me permita en esta bendita enseñanza ser un instrumento con todo temor reverente para poder hablar conforme a la verdad y conforme al camino, que es una riqueza para que todo aquel que viene humildemente a meditar y cree, tengamos la firmeza que necesitamos mientras estemos en este planeta Tierra, en esta funda, en este tabernáculo, para mantenernos firmes sin movernos de la verdad. Son los deseos de este su siervo. Yo he orado a Dios para que me permita esta bendita revelación en este día. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso. He orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estén predestinados para el llamamiento celestial, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo. También, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar esta enseñanza, como en cada enseñanza, yo lo exhorto en el nombre de Cristo Jesús a que usted cumpla con el mandamiento que tenemos de dar por gracia lo que recibimos por gracia, sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de principios de dolores de parto, en estos tiempos de dolor, de angustia, de desesperación en los seres humanos, y que viene peor todavía, que usted vaya para que salgan de la maldición que proféticamente está escrita en estos últimos tiempos. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, todavía no tiene el don para poder compartir estas buenas nuevas, pues en estos últimos tiempos, por la necesidad y por la presurez que debemos de poner, Dios ha permitido subir en esta plataforma de YouTube el mensaje que vino a dar Dios por medio de Jesucristo. Y si usted lo quiere compartir y ser obediente, lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo por la puerta angosta. Mi consiervo, Jean Eduardo Garibay Ramírez, le recuerdo que dura 4 horas. Yo, bendito hermano y bendita hermana, por medio de Dios, ponga su vida, siéntese con la persona que le vaya a compartir, trátele de explicar lo que Dios le ha dado a usted, el entendimiento, y cualquier pregunta o duda que usted no sepa responder, no dude en llamarnos inmediatamente. Ahí están los contactos para que nosotros podamos inmediatamente no darle lugar al enemigo y quitarle la confusión o la pregunta o la duda que pueda tener y pueda aceptar a Cristo Jesús. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 7, Efesios capítulo 2. Bendito hermano y bendita hermana, por favor, capítulo 2, versículo 20. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, versículo 20. Muy bien. Y la bendita palabra de Dios, ayer veíamos en el último versículo 19, que ya no éramos extranjeros de la ciudad celestial, que ya no éramos gentiles, que ya no éramos incircuncisos, sino que ahora éramos conciudadanos mediante la muerte, mediante el amor, mediante la resurrección de los santos y miembros de la familia de Dios. Que ayer veíamos
el cuerpo, los miembros de la familia de Dios, que ya ayer por se me acababa el tiempo, no lo profundicé. Pero es muy importante esta riqueza que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús, porque Dios, es un Padre que en todo momento nos habla de una familia, nos habla de una hermandad. Y así, bendito hermano y bendita hermana, como en mis tiempos y en los tiempos pasados y aún todavía en estos tiempos, sabemos que un matrimonio, cuando se casa, viven juntos, una familia, desde que son pequeños los niños hasta que llegan a ser sus propias vidas y se casan. No hay familia en el mundo que esté desintegrada. Bueno, en estos tiempos estamos en la apostasía, pero generalmente la mayoría de las ocasiones, desde los tiempos antiguos y todavía hoy, pues las parejas se casan para estar juntos todos los días. Así, también, bendito hermano y bendita hermana, esta riqueza que Dios nos ha traído de ser los miembros los unos a los otros, solamente puede ser posible con la presencia de Dios, que es la que nos inclina a tener una comunión con los santos y a tener una dependencia del don que pueda tener mi otro hermano para que me dé un servicio de edificación y mutuamente yo también se lo dé todos los días en un cuerpo, los miembros los unos a los otros, una familia. Como yo le decía ayer y se lo vuelvo a repetir, la bendita doctrina, el verdadero camino que para muchos les parece locura y por eso están como están, ajenos al pacto, ajenos a la verdad, ajenos al conocimiento. Hoy no quisieron pagar el precio porque para poder estar conforme la presencia de Dios en santidad, en el campo de Dios, en una familia unidos, pues obviamente se necesita sacrificar la mesa del diablo, sacrificar lo de la carne, sacrificar las concupiscencias para entregarnos al amor a Dios y al amor al prójimo. Pero para muchos es locura, para muchos es insensatez, para muchos es fanatismo. Por eso la bendita palabra de Dios nos dice, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga. Encontrará una iglesia así, en familia, que esté unida, que esté dando luz, que esté peleando contra el adversario, que esté diciendo la verdad. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, pues nosotros somos miembros de la familia de Dios y yo sí le quiero hacer un poquito o dar testimonio de esta riqueza en la cual yo me he deleitado desde que Dios me la permitió. Primeramente, cuando Dios me humilló, que estuve en una situación bastante compleja sin Dios, en la carne, pero que Dios por su misericordia me llamó, me perdonó y recibí su llenura. Bueno, pues en esa situación ya estando con Dios y alejado de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de mis padres, pues Dios me dio una familia con la cual desde el primer día hasta el día de hoy me he deleitado, ha sido un alimento, me he fortificado y sigo echando mano de esta riqueza con la santidad, con la verdad, porque hoy en día, bendito hermano y bendita hermana, como ayer le dije apresuradamente, pero hoy se lo digo pausadamente, hoy ya no hay familia que todos los días desayune junta, coma junta y cene junta. Ya no, ya los niños están con sus dioses en el internet, están dando su tiempo en otras cosas, las mamás igual, los padres también, en la mayoría de las familias. Ya no hay desintegridad, ¿sí? Cuanto más en la familia de Dios, que han metido una doctrina del diablo, una doctrina que no hablan de la cruz, que no hablan de dar la vida, que no hablan de sacrificio, que no hablan de dejarlo todo, pues mucho menos hay congregaciones
que estén unidas todos los días, desde que Dios amanece hasta que dormimos, y todos los días, los 365 días del año, como la bendita palabra lo enseña en el libro de los Hechos, y no nada más en el libro de los Hechos, sino también en toda la Biblia. Y aquí es uno de los versículos, ¿verdad? Si no somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí, en el 20, para poder hacer este mandamiento y esta riqueza, se necesita estar juntos. Mire lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bien. Dios nos ha mandado a apacentar al rebaño. Dios nos ha mandado a cuidar al rebaño. Dios nos ha mandado a los que hemos tenido el privilegio de tener una forma y de haber alcanzado una estatura dada por Dios y no por una escuela teológica, sino puestos por Dios. Dios nos ha mandado a edificar a los que vienen afligidos, a los que vienen saliendo del mundo, a los que vienen rotos en sus vasijas, a los que vienen destruidos. Nos ha mandado con amor todos los días en familia edificar sobre el fundamento y el conocimiento que Dios nos ha dado a la iglesia, el fundamento del Antiguo Testamento, que son los profetas, y el fundamento del Nuevo Testamento que Dios permitió con los apóstoles, que es un fundamento que es la palabra. Porque, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios nos enseña que todos los hombres que Dios utilizó para dejar su bendita palabra viva, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nunca ningún varón habló con voluntad propia. Solo dice en 2 de Pedro 1:19 que toda la palabra es inspirada por Dios, y que nunca ningún hombre habló por su propia cuenta, sino que todos los hombres fueron escogidos y fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para dejar esta bendita palabra. En el Antiguo Testamento, llamados profetas como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Habacuc, Amós, Ezequiel, etc. Los profetas. Y en el Nuevo Pacto, los apóstoles. Los fundamentos que Dios puso, y hoy también la iglesia, que echamos mano, porque el que hable conforme a las palabras, sea de los profetas o sea de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y esta bendita palabra tiene poder para irnos edificando, pero hay que meditar para poder construir una casa y terminarla, sobre todo un palacio, sobre todo un castillo, que es el templo de Dios. No se necesita cada domingo. Mire, yo alguna ocasión, cuando me casé, pues en el mundo antes de ser cristiano, mi prioridad era una casa. Y como en aquel entonces no tenía yo los medios para poderla comprar, pues la construí, porque pues me salió más barato, yo creo, que construirla que comprarla ya hecha. Así que para poder terminar la casa, todos los días venían los albañiles. Porque imagínense querer construir un castillo, una residencia, y que los albañiles vayan a trabajar los domingos 2 o 3 horas. Pues, no la va a terminar, bendito hermano y bendita hermana. Para terminarla se necesita trabajar diario, como Noé. Todos los días trabajó con temor y temblor en el arca, en el cual iban a ser salvos él y su casa. ¿Y sabe cuánto tiempo trabajó Noé en esa arca para poderla terminar? Escuche lo que le voy a decir: 120 años o 100 años. 100 años fue lo que tardó Noé en construir el arca. Ya también dándonos Dios una enseñanza de que el que quiere edificar su casa para ser salvo en estos últimos tiempos, se necesita ser
miembros los unos a los otros, se necesita una familia y se necesita una iglesia en donde hable con la verdad, en donde hable con los profetas y los apóstoles. Porque esta palabra tiene poder para irnos transformando e irnos edificando hasta llegar a ser templo, hasta llegar a ser casa del Espíritu Santo, para que pueda guiarme y para que pueda Dios amar y dar luz por medio de un edificio o de una casa que hizo Dios. Bueno, entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Porque esa es la piedra, el fundamento, porque es la cabeza. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es la piedra? ¿Cuál es ese fundamento? Jesús deja una parábola, deja una enseñanza sobre esto, y él dijo así y puso esta comparativa. Todo el que entra por la puerta del redil, todo el que viene a mí y tiene acceso a esta palabra y escucha esta palabra y es obediente y es hacedor de la palabra, yo le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Ahí está el fundamento. Ahí está. La palabra, los apóstoles y los profetas. Y hoy la iglesia, que únicamente hablamos conforme a la palabra de Dios. Bueno, edificados hasta llegar a ser templo de Dios, hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto, hasta llegar a tener mi ministerio. Dice en el versículo 21, en quien todo el edificio, está hablando de la congregación, fíjese bien, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, todo el edificio son los 5, los 10, los 20, los 30, los 40, según la época, porque cuando no había apostasía, pues yo podía tener hasta 50 congregantes, no más, porque también quiero decirle algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, en la verdad, en la verdadera doctrina, los representantes no enseñaban a más de 100 o 200 personas, sí cuando daban el evangelio, sí cuando daban el plan de salvación, sí cuando exhortaban, pues como Cristo Jesús a veces habían muchas personas para convertirlas, pero ya en una enseñanza, Dios nos mandó a distribuirnos con poca gente para enseñarles, mire, yo le digo para que pueda entender bien lo que le voy a decir. Aquí en la Ciudad de México, en mis tiempos, estaban las escuelas de gobierno y las escuelas privadas, las escuelas de paga, las escuelas que cobraban una mensualidad. Claro que habían escuelas acreditadas por la Secretaría de Educación Pública, muy buenas y reconocidas. Eran mucho mejor las escuelas privadas que las del gobierno. Las del gobierno tenían 60, 50 personas en una aula, cuando las de paga tenían 12 o 13 personas por aula. Y le ponían atención. La maestra podía poner atención mejor que a 50 o 60 y aclarar cualquier duda a poca gente que a una multitud. Por eso se repartían en aquel entonces, en el libro de los Hechos, en casas, se repartían los que habían alcanzado un ministerio, se repartían a las ovejitas para poder trabajar con ovejitas y poderlas apacentar. Hoy en las iglesias apóstatas no puede uno ni levantar la mano para que se le aclare una duda, hermano. No puede uno consultar al pastor después de la palabra 1 o 2 horas para que le aclare dudas, porque no tiene tiempo, porque es el pastor. Y eso es del diablo, bendito hermano y bendita hermana. Para empezar, un representante debe de poner su vida, debe de estar con los brazos abiertos en todo horario. Entonces, el edificio es la congregación, sean 5, sean 10,
sean 15, 20, no importa. Ese es el edificio. Ahora, en quien todo el edificio bien coordinado, fíjese, bien coordinado. Dios es un Dios de orden. Bien coordinado entre los representantes, entre los miembros que vamos a poner nuestros dones en provecho común, sea pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista, todos los que hayamos sido puestos por Dios y no por una escuela de humanos, teológica, nos coordinamos conforme al amor, conforme al orden que Dios da. Porque también la comida sólida es cuando Dios nos da enseñanza a los que hemos alcanzado un nivel espiritual para saber cómo hacer su obra juntos. Entonces, bien coordinado en un orden, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le puedo decir, dependiendo del don que tenga cada uno, nos coordinamos para dar nuestros dones a las ovejitas. Ahora, bien coordinado, fíjense bien, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es esto, bendito hermano? Es la verdad, esta es la doctrina, este es el camino. O sea, esto es lo que Dios nos encomendó a nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios, que vamos nosotros bien coordinado enseñando la bendita palabra, porque el crecimiento no lo puede dar la iglesia. No lo puedo dar yo, no lo puede dar un apóstol. El crecimiento nada más lo da Dios. Así lo dice en San Mateo, ¿verdad? A ver, por más que te afanes, podrás añadir medio codo a tu estatura. También en Corintios lo dice, ¿verdad? Dios, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, el crecimiento viene por la leche espiritual, que es la palabra. El crecimiento viene por el maná, una comida sólida. Y el crecimiento viene, y la comida es hacer los mandamientos de Dios. Ese es el alimento, esa es la bebida. Si usted va a la palabra y escucha, eso no es alimentarse. Hay mucha gente que está engañada, que piensa que por ir los domingos a escuchar la palabra, ya se va en paz. Lo engañaron, bendito hermano y bendita hermana. No. Ahora, yo también, yo le pregunto, ¿usted nada más come los domingos la comida que necesita su cuerpo? O sea, la lechuga, el arroz, los guisados, lo que todos los días come. ¿Usted cada cuándo come? ¿Come todos los días? ¿Y cuántas veces come al día? Entonces, de igual manera el espíritu necesita una comida para crecer. Necesita una comida. Y por eso hay enanos espirituales. Por eso están muertos. Porque van los domingos y ni siquiera se alimentan porque van a escuchar y no son hacedores de la palabra. Entonces, la verdadera comida es venir a la mesa, porque la mesa está puesta, y comer bíblicamente es escuchar el mandamiento y ponerlo en acción. Esa es la comida, esa es la bebida. Ahora, la iglesia bien coordinada va dando la enseñanza dependiendo del crecimiento espiritual que vaya teniendo la ovejita. Vamos nosotros exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, enseñando el camino para que la ovejita practique con el conocimiento el mandamiento, y al estarlo practicando automáticamente está alimentando el espíritu y va teniendo un crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Maravilloso, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué dice Pedro? A los que son edificio, a los que van llegando a la palabra, ¿qué dice? Decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. También desde el Antiguo Testamento Dios nos pone el ejemplo que el pueblo salía todos los días a recoger el maná, todos los días. Y usted me podrá decir, yo todos los días leo.
yo todos los días, sí voy a la iglesia los domingos, pero todos los días leo. No, hermano, aquí está diciendo que el edificio va creciendo por medio de los apóstoles y los profetas y por medio de una iglesia. Bien coordinado. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado, apacentar al rebaño, y precisamente el representante que Dios ha escogido no necesita tener ningún compromiso en el mundo, ni enredarse con las cosas del mundo para tener la disposición de tiempo completo para poder cumplir con esta obra de amor y poder ser instrumentos para coordinarnos bien y para que el Señor les vaya dando un crecimiento hasta llegar a ser morada o casa de Dios. Hasta llegar a ser templo del Espíritu Santo, para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo. Y Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Bendito hermano. No habita en iglesias donde hay mármol, donde hay restaurantes. No, ahí no habita Dios. No, Dios habita en alguien que fue manso, que se dejó amar, que se dejó edificar, que tuvo un crecimiento por Dios y entonces pasó a ser templo santo de Dios, como dicen Corintios. ¿O qué no saben? Que vuestros cuerpos son templo de Dios. Pero a los que hemos sido humildes. Y en un templo habita Dios. No hecho por manos humanas, sino un templo que vino a edificar el Hijo de Dios, que es la iglesia. ¿Y para qué quiere habitar Dios dentro de mí? ¿Para qué quiere que sea santo? Porque es muy importante. El templo de Dios, para que habite, debe ser santo. Dios no habita en templos herejes, en templos profanos. Y el templo hereje o el templo que es profano son aquellos que quieren o se jactan de decir que tienen a Dios, pero con pecado, sirviendo a dos señores. No, se engañan, ya están engañados. Dios no puede habitar en un ser humano que tenga pecado. La palabra santo es limpio, blanco, consagrado a los pies de Cristo, separados del mundo, separados del pecado. Ahí habita Dios. Ahora, ¿para qué? Esto es muy importante que yo profundice el nuevo pacto y el compromiso que tenemos con Dios. Ponga atención a lo que le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana. Y esto es bíblico. Yo le decía la vez pasada que Dios, cuando entró el pecado, así lo estipuló Dios que iba a ser por fe, porque Dios hubiera podido bajar y transformarse solito, porque Dios tiene el poder, así como los ángeles se transformaban y se transformaron muchas veces, y los seres humanos pudieron ver a los ángeles que daban un mensaje en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. También Dios, si hubiera querido tener una imagen para que lo viéramos y hablara y decir yo soy Dios, cuando entró el pecado, pero entonces ya no sería un pacto de fe. Y Dios, este pacto le llama un pacto de fe. De fe. O sea, así lo dispuso Dios. Ahora, Dios, ¿de qué manera se puede mostrar? ¿O de qué manera puede amarnos y trabajar junto con su Hijo Jesucristo para los que lo necesitan? Pues con uno que diga, heme aquí, Señor, yo voy a ser obediente, transfórmame, yo quiero ser un templo, porque Dios me llamó, me compró, me amó, me edificó, me sustentó, me dio una forma para que pudiera utilizar mi cuerpo como templo y poderse mostrar a los que lo necesitan. Porque Dios ruega por medio de nosotros. El que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo. Pero para poder tener a Dios, necesité haber sido edificado con una iglesia bien coordinada, necesité haber tomado mi cruz, necesité haber salido del mundo, necesité haber tirado todo como basura y puesto en primer lugar la sabiduría de Dios
para que me transformara y poder llegar a la meta de este pacto, porque la meta es llegar a ser templo de Dios, porque eso nos lleva a la vida eterna. El trabajo, la obra de Dios. Entonces, Dios necesita mi cuerpo, por eso fue comprado a un precio muy alto. Por eso me dijo, eres mi esclavo. Por eso me dijo, ya no tus pensamientos, tus planes, ya no. Tienes una cabeza, te compré. Es lo que mucha gente no entiende. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, volvemos a repetir. El edificio bien coordinado en una verdadera iglesia va creciendo por medio de Dios. Ya vimos que el crecimiento lo da Dios. Va creciendo para ser templo santo del Señor. Y es cuando uno alcanza un ministerio y un don. Sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, sea diaconisa, profetiza, sea el don que Dios dé. Se necesita un crecimiento, pero se necesita la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas, los apóstoles, el Nuevo Testamento. Se necesita una iglesia bien coordinada para que se logre eso. Y recuerde, si usted cree en Dios, salga del engaño. Y aquí las puertas están abiertas porque nosotros damos nuestras vidas por medio del fuego de Dios y con temor y temblor estamos con el pacto como ministros para que toda ovejita que llegue agobiada podamos nosotros dar y ser agradecidos con Dios a la obra que nos ha dado, gratuitamente, sin estar pidiendo aquí que diezmos, que ofrendan, no, hermano y hermana. Y de igual manera, si usted no tiene morada aquí y tiene hambre, aquí las puertas están abiertas, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, dice en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, este es el llamamiento, este es el trabajo que nosotros tenemos, el apacentar, el cuidar, el redarguir, el exhortar, el amonestar con los profetas, con los apóstoles, para que juntamente los discípulos que vienen, juntamente sean edificados por Dios, por el alfarero, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de un edificio bien coordinado o una iglesia bien coordinada, para que sean edificados para morada de Dios. Que ese es el segundo bautizo. Mire, yo cuando fui llamado, haga de cuenta que recibí una gotita de agua. ¿Por qué? Porque todavía no era vaso, porque todavía no era jarra. Ahora, en el proceso, por medio de su palabra, por medio de una iglesia que ama a Dios y ama al prójimo, Dios me empezó a edificar, a darme una forma para entonces llenar la jarra de agua e ir a darle al sediento. Me hizo una canasta llena de peces y de pan para ir a repartir al hambriento. Y bendito hermano y bendita hermana, esta es la verdad. Este es el verdadero camino. Nadie puede llegar a tener un crecimiento por Dios y a ser edificado y a llegar a ser templo del Señor si no lo hacemos conforme el pacto que Él estableció aquí. Para morada de Dios en espíritu. ¿Y para qué? Vuelvo a repetir, ¿para qué me quiere Dios? Pues para hacer luz, para hacer sal, para dar amor, y que no sea por obras, sino que sea el fruto de Dios por medio de alguien que puso en sacrificio vivo su cuerpo. Bien, vamos a empezar el capítulo 3. Dice un representante, el apóstol Pablo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero
de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora, aquí está. Yo le estaba diciendo cuál es el ministerio de un representante que debe de estar totalmente consagrado, separado del mundo, totalmente todos los días, con una disposición. Este versículo muchas veces es torcido. Sabemos que Pablo muchas veces estuvo prisionero en la cárcel y que desde la cárcel escribía epístolas, pero en este versículo 3:1 no habla que Pablo estaba prisionero con grilletes o en una cárcel. Fíjese bien, ponga atención. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, no prisionero por Cristo. No. Una cosa es que yo vaya a la cárcel por dar el evangelio y otra cosa es prisionero de Cristo. Ahora, dos señores, dos amos, dos dueños. O soy prisionero del diablo en el mundo, o soy prisionero de Cristo en la cruz y muerto para el mundo, pero vivo para Cristo, para estar a sus pies todo el tiempo que esté en el cuerpo humano. Prisionero es no poder salir al mundo, no regresar al mundo, sino atender en todo momento las ovejitas, para que bien coordinado con mis hermanos y mis hermanas que alcanzaron este nivel, pongamos nuestras vidas a Cristo Jesús, para que Dios, y por medio de nosotros y por medio de los profetas y apóstoles, vayamos siendo un instrumento de Dios, para que Dios vaya edificando y dando crecimiento, así como lo hizo conmigo, lo dé también para que aquella ovejita llegue a tener un ministerio, llegue a tener un don, llegue a ser utilizado por Dios. Pero para ello, aquí está el pacto de un representante, sea apóstol, sea maestro, sea profeta, sea pastor, sea lo que sea. Yo también, por esta causa, para poder edificar, para poder amar, necesito ser prisionero de Cristo. Y ahí vamos, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Cristo Jesús escogió a sus discípulos, ¿qué les dijo? Dejen todo, dejen redes, dejen padre, dejen casa, dejen mesas de impuestos, déjenlo todo. Señor, ¿pero qué? Vénganse para acá porque van a ser mis prisioneros, porque los vengo a comprar con mi sangre, porque yo vengo a comprarlos como esclavos, porque yo soy el Señor y el amo. Claro, a nadie obliga, esto es voluntariamente, porque con el otro Señor tengo agobio, tengo angustia, me utiliza y me maltrata. Con este Señor tengo una obra para lo cual fui hecho, con lo cual me da paz y me lleva a la vida eterna. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, yo también por esta causa, por la causa de poder edificar, por la causa de poder amar, por la causa, como le dijo Cristo a Pedro, Pedro me ama así, apacienta mi rebaño. Para apacentar un rebaño, recuerde, se necesita estar prisionero en Cristo. ¿Y qué es prisionero? Que alguien venga y me diga, oiga hermano, mire este negocio, mire, vamos a hacer dinero, mire hermano, venga de vacaciones, mire hermano, venga a disfrutar, mire hermano, vamos a esta fiesta. No, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, tengo un pacto, mi reposo y mi recompensa va a ser allá en la vida eterna. Si en otras ocasiones nos habla de prisiones, de cárceles también, pero cuando lleguemos explicaré. Entonces, aquí habla por esta causa. ¿Por qué causa? Por una iglesia bien coordinada, para apacentar mediante los profetas y los apóstoles a un edificio bien coordinado. Entonces, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, fíjese bien, por vosotros los gentiles. Y bendito hermano y bendita hermana, ¿quieres saber cuál es el amor de Dios por medio de un representante? Que le dé su vida.
que usted pueda encontrar a su representante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin falla, todos los 365 días del año con año, a cualquier hora que usted tenga necesidad de ser apacentado, de ser consolado y de ser edificado. A cualquier hora. Ese es el amor. Por esta causa, porque Cristo Jesús dijo, y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida, como Cristo primeramente, el autor y consumador de la fe, y todo aquel que lo sigue, que uno ponga la vida por el rebaño, por sus amigos. ¿Y quién es mi amigo? Sino los que temen, los que vienen, los que tienen hambre. Por esta causa, yo también, bendito hermano y bendita hermana, soy prisionero de Cristo por causa de los que no eran su pueblo, por causa de los gentiles, de los que Dios haya de traer. Dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, muy importante este versículo 2, porque aquí este representante no se está jactando, no se está glorificando por haber puesto su vida, por estar crucificado, por estar enseñando. No, está dándole gloria a Dios. Porque fíjense lo que dice, si es que habéis oído, si es que habéis entendido, si es que tienes oído, si es que no pecas, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Por qué? Porque la bendita palabra nos enseña que Dios a Pablo lo escogió y le dio el don de ir con los gentiles. A Pedro le dio el don de quedarse con los judíos, con los de la circuncisión, predicar ahí. A Pablo no. A Pablo Dios le dijo que Dios le iba a mandar y su ministerio iba a ser con los gentiles. Pero no solo, porque si Pablo podía dar y ministrar esa luz, esa sal, ese poder que convence al mundo de pecado, esa enseñanza era porque era templo de Dios y era porque el mismo Dios ministraba con ese don a donde Pablo, o más bien a donde el Espíritu Santo lleva a Pablo. Entonces la palabra y los efesios lo sabían que Pablo había sido encomendado para ir a los gentiles. Pero un don de Dios. Y fíjense bien, aquí está diciendo, ¿habéis oído de la administración? ¿Qué es administración? Que los dones que nos pone los debemos de ministrar a todos. Les debemos de dar. Es para ir a repartir, es para ir con la canasta a repartir. De la administración de la gracia, o sea, del poder de Dios que me fue dada para con vosotros, para repartir. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, para poder dar y para poder tener la canasta llena y para poder ministrar el poder de Dios por medio de un siervo, se necesita ser prisionero de Cristo. Dice en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Ahora, que por revelación me fue declarado el misterio. Es muy importante. Le explico. Ya le he explicado yo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo la Santa Biblia, pero yo le pregunto, aquí tengo una mesa abajo, tengo algo en la mesa, ¿dónde está mi Biblia? Dígame qué es lo que tengo, por favor. Y si usted adivina, va a ser salvo, pero le voy a dar una oportunidad. Yo le aseguro, y haga el ejercicio, diga y hágalo. Yo le aseguro que no va usted a
discernir lo que tengo aquí. Pero si yo lo amo y quiero que usted sea salvo, le voy a enseñar lo que tengo. Un trapo. Ahora, ya no es un misterio. ¿Para quién va a ser un misterio? Para el que yo no se lo quiero enseñar. De igual manera, Dios, la bendita palabra y la revelación se la da al escogido, al llamado, al que teme, al que alcanzó una estatura espiritual, como dice también en Corintios. Lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca subió al corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Ahora, aquí Dios le reveló a Pablo, le reveló un misterio, porque Pablo era un fariseo ajeno al pacto, ajeno como lo vimos en Efesios 2, que nosotros en otros tiempos estábamos ajenos, en ignorancia, alejados. Ahora, se le dio la revelación de que Dios y Cristo Jesús habían venido a comprarnos, a darnos una cruz para poner los talentos a trabajar, para darle talentos. Por eso dice que por revelación me fue declarado el ministerio. Y Pablo, cuando se le enseñó, pues él dijo, yo lo hago, como antes lo he escrito brevemente. Dice en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, leyendo, porque estas eran epístolas, estas eran cartas. Y de igual manera, hoy se nos quedan plasmadas. Hoy las tenemos, después de más de 1970 años, seguimos teniendo estas cartas. Ahora, el conocimiento no era de él, era porque Dios le quitó el misterio. Ahora, Pablo decía, es un trapo lo que hay. Y los que todavía no podían ver, decían, ¿de veras, Pablo? Sí, porque Dios le reveló. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios, del camino. Y Pablo, en estas epístolas, tanto en Corintios como en Efesios, como en Tesalonicenses, pues dio a mostrar que Dios estaba con él y que le había revelado la verdad. Y yo le digo, leyendo, fíjense, leyendo, lo cual pueden entender. ¿Por qué podían entender los efesios? Porque recuerde cómo empieza la epístola. Doy gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los hizo sentar en los lugares celestiales. Doy gracias porque ustedes que estaban antes alejados, que estaban en ignorancia, sin Dios, Él en su misericordia mandó a su Hijo y ahora son pueblo de Dios. Ahora, el entendimiento viene entrando por la puerta del redil. El entendimiento viene cuando Dios nos quita el velo, porque por fe nos bautizamos y nos dio el Espíritu para poder entender y discernir estas cosas al quien nos las enseña, al quien ya Dios le dio y le quitó el ministerio, el misterio de este camino. Y que nosotros estamos para dar, para hablar por los profetas y los apóstoles. Entonces, por esa causa, Pablo estaba crucificado. Por esa causa, Pablo estaba prisionero en Cristo. Por esa causa, Pablo se dedicaba a enseñar y a escribir y a apacentar. Por esa causa. Entonces dice, leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Y misterio por qué? Porque para muchos es un misterio este camino. Es más, para la mayoría de los cristianos están engañados, están por caminos torcidos que no tienen nada que ver con este bendito camino. Bueno. Dice en el versículo 5, misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, misterio que en otras generaciones está hablando del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. No se dio a conocer. ¿Por qué no? Porque el conocimiento de esta palabra únicamente puede venir por medio de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Un ser humano que no tiene el Espíritu Santo es un misterio, le queda un velo. No puede entender. Y en el primer pacto no estuvo el Espíritu Santo en el pueblo de Dios porque todavía no había venido el Salvador. Y la sangre que Cristo Jesús nos dio para que pudiéramos tener por gracia la limpieza de los pecados, no por obras, sino por fe, y pudiera habitar Dios, que es santo, porque Dios no habita en lugares con pecado, ni con mancha. ¿Y para qué nos limpió? Precisamente para que tuviéramos esta riqueza de poder entender este lenguaje que no es carnal ni es terrenal, sino que es espiritual. Que para ello nosotros exhortamos, amonestamos, redarguimos a las ovejitas a que no pequen, porque si pecan se les sale el traductor, se les sale el Espíritu Santo y van a entender la palabra a la carne, como la mayoría de los que se dicen que son cristianos, que la palabra la tuercen y la entienden a lo terrenal. Entonces es muy importante, misterio que Dios nos reveló. Recuerda también que había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese velo representaba que Dios ocultó durante todo el primer pacto su presencia y la verdad. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ese velo fue rasgado y entonces se cumple la profecía en donde dice que Dios derramó el Espíritu, se cumple la profecía de Manuel, Dios con nosotros, y nos da el Espíritu para que todo aquel que tiene el Espíritu ya no sea un misterio. Esta palabra que tiene sellos para los que son de carne. Ahora, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí está, a la iglesia, a los que han tenido un crecimiento espiritual, para que nosotros revelemos a los que tienen hambre, a los que vienen con sed, para que nosotros enseñemos lo que Dios ya nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo nos lo revela? Por su Espíritu. Así termina, por su Espíritu. Entonces es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, saber quién tiene la verdad. Saber que en la iglesia donde usted está, le va a decir que están llenos del Espíritu Santo. Sí, porque engañan. Pero para tener a Dios adentro se necesita ser santo, sin pecado. Se necesita ser irreprensible. Bueno, dice en el 6. Y este es el misterio que Dios le dio a Pablo. El misterio que el primer pueblo no entendió por pecador. Porque el primer pueblo judío o hebreo nunca entendieron los fariseos que Dios y Cristo Jesús también venían por los que éramos incircuncisos, por los que no éramos su pueblo. Eso no lo pudieron entender los pecadores del primer pueblo y se pusieron enojados y se pusieron molestos con Dios y con Cristo. Entonces dice, parte del misterio que Dios le reveló a Pablo fue en el 6, que los gentiles, los que no éramos pueblo, los incircuncisos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora,
mucha atención, coheredero, coheredero. Coheredero es lo siguiente. Somos 4 hijos, nacidos de un padre y de una madre. Y tengo 50 vecinos huérfanos que no fueron de la familia. Mi padre muere y nos deja una millonada a los 4 hijos, pero nos dice que esa herencia la tenemos que compartir con los vecinos que fueron y que los que son huérfanos. Y eso se llama ser coheredero, que lo que me dejó el Padre, yo lo comparta. De igual manera, estas riquezas que Dios trajo fue para el primer pueblo primero, pero de igual manera para los gentiles. Y esta herencia tan grande, estas riquezas tan grandes que Dios nos dejó, fue también para los que no éramos pueblo. Y nos invitó a ser coherederos junto con el primer pueblo de todas estas riquezas de las cuales estamos hablando, de los lugares celestiales, del perdón de los pecados, de la resurrección, de esta bendita palabra, de ser edificados, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es el misterio, ¿verdad? Y yo le voy a recordar, a profundizar un poquito sobre este misterio, porque el primer pueblo, cuando vino Cristo Jesús, pensaban ellos que la salvación y Cristo Jesús, el llamamiento y el Todopoderoso, eran nada más para el primer pueblo. Y una ocasión que Pablo ya había muerto y resucitado Cristo, ya eran apóstoles, Pablo todavía no, Pedro, estando en una ciudad marítima llamada Jospet, en la azotea, dice la palabra que tenía hambre, esto viene en los Hechos. Dice que tuvo una visión, una carpa que bajaba con reptiles y animales cuadrúpedos. Y que oyó una voz, Pedro, teniendo hambre, en ese éxtasis, en la visión, y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Tenía hambre. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Porque en el Antiguo Testamento habían ciertos animales que estaban prohibidos comer al pueblo hebreo. Todo con una enseñanza y con simbolismos. Ahorita no voy a profundizar eso. Bueno, y le dijo: Dios, no llames inmundo a lo que yo ya limpié, refiriéndose que Dios venía por gentiles, que venía por reptiles, que venía por lo inmundo, que venía por lo que estaba prohibido que tocara el primer pueblo, que eran otras naciones. ¿Cómo nos damos cuenta de esa enseñanza? Ah, bueno, porque el primer hombre gentil que se le predicó la palabra es un centurión llamado Cornelio, que no era judío, pero que se le apareció un ángel, estando él con temor y haciendo limosnas. Y se le dijo que Dios había escuchado y había visto sus limosnas, que mandara a su gente a Jospet por un hombre llamado Pedro, porque iba a recibir un mensaje. Y Pedro también tuvo una visión donde le dijo Dios: va a venir un hombre, no dudes en ir con él y a llevarles la palabra. Y Pedro, cuando vinieron por él, y fue con Cornelio, y Cornelio le dio el testimonio de lo que había visto y oído. Entonces Pedro se dio cuenta, y ahí se le quitó el misterio a Pedro, que esta bendita riqueza, que el amor de Dios, que la salvación no nada más era para el primer pueblo, sino también para nosotros los gentiles. Y Pedro dijo: hoy se quedó maravillado. Y bautizó a Cornelio y a toda su casa. Y recibieron el Espíritu Santo, y dijo: ahora sé que Dios no hace excepción de personas. Y de igual manera, a Pablo también se le reveló
que este ministerio era para todos, porque el primer pueblo, los fariseos, se quedaron con un velo pensando que la salvación era nada más para ellos. Y se molestaron y se enojaron por pecadores. Por eso Dios no les reveló el misterio, que desde que entró el pecado al mundo, Dios escogió un pueblo únicamente para preparar y que quedara una plataforma de profetas, de enseñanza, para que llegara Cristo. Nada más hasta ahí. Y ese es un misterio donde cada que Dios me permite meditar, le doy gracias a Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, en el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Ya le hablé del cuerpo, de la familia, de la presencia, de salir del mundo, de tener una familia, miembros. Y compartícipes, aquí está coherederos, o participantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, compartícipes, es muy importante que Dios me haya levantado de los muertos y me haya dicho: hey, Eduardo Garibay, tú eras gentil, pero también el amor de Dios fue para ti. Te voy a dar la oportunidad de participar con el primer pueblo compartícipe. Te voy a dar de que participes a ver si llegas a la meta. Que seas participante de este camino, que seas participante de mi mesa, que seas participante de la herencia que traje primeramente al primer pueblo y también a ustedes. Y ya depende de cada uno si aprovecha esta participación, esta herencia que Cristo Jesús nos vino a compartir, porque no todos vamos a ser salvos. Compartícipe. Ahora falta llegar a la meta, falta terminar la carrera y la obra. O sea, compartícipes de la promesa en Cristo. ¿Qué promesa? Que Él venía de dos pueblos a ser un solo pueblo. Que Él venía a sernos hijos de Dios y que nos venía a traer un camino, una obra, una herencia, juntamente con el primer pueblo, compartícipe por medio del Evangelio. Porque el Evangelio y las buenas nuevas nos dan el conocimiento de esta bendita riqueza que hoy tenemos. Así recuerde, el hijo pródigo y el hijo que se quedó en casa. El pródigo era los que nos habíamos extraviado, y el hijo que se quedó fue el primer pueblo. ¿Qué pasó cuando llegó el hijo pródigo? El otro se puso irritante y le reclamó al padre. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 8. Nos quedamos en Efesios 3 para seguir el versículo 7. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Amén. Gracias.